Hola de nuevo, compañeras y compañeros. Como siempre, es un gusto que me sigan acompañando en este su curso, Matemáticas desde cero. Antes de continuar con el subsecuente tema de los números racionales, tenemos que hacer una pequeña pausa en un ámbito con el que nosotros ya estamos familiarizados. Específicamente me refiero a las potencias. Recordémoslas brevemente. Ustedes en cualquier tipo de operación pueden observar de alguna forma que si existe una multiplicación donde el factor se reproduce más de una vez, nosotros tenemos la capacidad de simplificar esta notación. De tal manera que involucramos taquigrafía completamente nueva. Pero, ¿qué creen? Para poder nosotros expresar una nueva notación, a todo hay que darle nombre y apellido. Por ejemplo, el factor que se reproduce múltiples veces, nosotros lo consideramos como la base. Mientras que la cantidad de veces que se reproduce dicho factor, nosotros le denominamos exponente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo, por alguna circunstancia, deseo multiplicar una mayor cantidad de factores con el mismo valor? Es decir, puedo proponer la multiplicación de A por A por A por A por A. Y en la notación simplificada, nosotros obtenemos la base y vamos a identificar cuántas veces se reproduce dicha base. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, referimos que A está elevado a la potencia 5. Ahora, con respecto a lo que acabo de decir, a la hora de darle nomenclatura a esta clase de notación, hay que ser cuidadosos. Usualmente, por una cuestión de tradición, meramente de tradición, nosotros a las potencias de la forma a la 2 y a la 3 les damos nomenclatura a través de una relación con la geometría. Cuando ustedes observan o escuchan que su profesor dice a al cuadrado, esto hace referencia a una base que está elevada a la potencia 2. Cuando su profesor refiere o escribe que a está elevado al cubo, lo que quiere decir es que su base está elevado a la potencia 3. Reitero, nuevamente, este tipo de nomenclatura únicamente tiene que ver por una cuestión de tradición. Ustedes, sin ningún inconveniente y sin tener miedo a equivocarse, bien pueden referirlo como la base, sea cual sea su valor, elevado a tal potencia. Igualmente, sea cual sea su valor. Ahora, imaginemos entonces que yo busco multiplicar una cantidad n de factores. ¿Y a qué me refiero con n? Me refiero a que yo no conozco cuál es la cantidad total de factores involucrados. De tal manera que nosotros podemos expresar
esta notación desarrollada a través de la siguiente relación. Colocamos nuestra base y decimos que la base está elevado a la potencia n. ¿Por qué? Porque hay n cantidad de factores dentro de la multiplicación. Así que por favor, ustedes no se espanten cuando observen esta clase de nomenclatura que involucra únicamente variables. Lo único que quiere decir es que ustedes no conocen ni el valor de la base ni el valor del exponente. Y aparte tiene una segunda utilidad. Nos permite generalizar el comportamiento de las potencias con diferentes valores numéricos. Para este caso, tanto a como n pueden tomar valores enteros. Aquí me faltaba nada más darle un poquito más de descripción a esta operación. Bien. Ahora, la pregunta interesante surge cuando nosotros queremos generalizar un comportamiento de un conjunto numérico a otro. Es decir, nosotros ya conocemos el funcionamiento de las potencias en números naturales y enteros. Sin embargo, hay que también hacernos conocedores del comportamiento que tienen los racionales cuando se someten a un exponente. Por ejemplo, observemos la siguiente representación. Si yo multiplico este factor racional por este segundo factor racional, donde resulta ser que el numerador y el denominador son iguales, yo puedo expresarlos de la siguiente forma. A por A es A elevado al cuadrado. B por B es B elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, todavía existe un proceso más para simplificar esta notación. De tal manera que me puedo dar licencia para reescribir este racional de la siguiente forma. Observemos que el exponente que se aplica al denominador y al numerador son idénticos. De tal manera que yo esta notación la puedo resumir asumiendo que el exponente que se encuentra fuera del paréntesis se aplica sobre ambos elementos de la fracción. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de manipulación a través de potencias ocurre para todo tipo de fracciones, no únicamente para este tipo específico de variables. Ahora, ¿cómo generalizamos este comportamiento? Primero que todo, tenemos que establecer las reglas del juego. Es decir, ¿con qué clase de elementos nos vamos a confrontar para poder determinar las interacciones de potencias entre ellos? Especificamos que existen dos números, X y Y. ¿De acuerdo? Tanto X como Y conocemos que son números que pertenecen al conjunto de los racionales. Estos van a tener el papel de base. También, debido a que estamos hablando de un curso básico de matemáticas, nosotros no vamos a comprometer
a que los exponentes tengan valores numéricos, vamos a decirlo de esta manera, ortodoxos. ¿Sale? Vamos a limitar nuestro estudio de las potencias con exponentes que se encuentran en el terreno de los enteros. Como ya lo dije, ellos van a tomar el papel de exponentes. Además, hay que describir de manera detallada cuáles son la composición de estos números racionales. Por ejemplo, x es igual a sobre b, mientras que y es c sobre d. Hay que tener esto muy en cuenta. Ya no es necesario dar, como siempre, la composición más específica todavía de numerador y denominador, porque pienso que eso los va a fastidiar. Y ustedes ya lo deben tener en consideración en su cabeza. Simplemente lo voy a recordar por última vez. Todos los elementos de la fracción pertenecen al conjunto de los números enteros. Además, tenemos que recordar que si b y d llegan a tomar el valor de 0, entonces nosotros no podemos definir dicho número racional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier denominador debe ser distinto de 0. Ahora sí, dejando de lado todas estas reglas a las que nos debemos incorporar, vamos a trabajar con los exponentes. Hablemos de la primera propiedad con la que trabajan las potencias sobre los racionales. Dicha propiedad a veces parece muy ajena y generalmente es ahí donde ocurren las primeras confusiones. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos a un número cualquiera que está expresado de esta forma. ¿Sale? Pero lo que nosotros no estamos observando, gráficamente por lo menos, es que dicho número racional está siendo elevado a la potencia 1. ¿De acuerdo? De tal manera que si esto lo dejo de manera más descriptiva, me voy a encontrar con que a sobre b está elevado a la 1. Recordando el ejercicio anterior, me doy cuenta que el exponente que aparece fuera del paréntesis se puede aplicar sobre el numerador y el denominador. A a la 1, b elevado a la 1. Finalmente, yo reconozco de mi trabajo con números enteros que cualquier número, y esto lo voy a colocar aquí nada más como otro recordatorio, cualquier número entero, cuando se eleva a la potencia 1, lo que nos dice es que su notación va a ser la base sin representar al exponente. Y es aquí donde ocurre la confusión de muchos estudiantes de matemáticas. Ustedes jamás deben asumir que esta notación, ¿sale?, es exactamente lo mismo a esta notación. Existe una diferencia sustancial entre ambas, ¿de acuerdo? El hecho de que nosotros no expresemos el exponente tiene que ver por una cuestión de notación, ¿de acuerdo? Y además se volvería muy engorroso si nosotros estuviéramos trabajando con variables todo el tiempo y estuviéramos asumiendo de manera explícita su exponente. Esa es la única intención y es por eso que es el único exponente que nosotros no dejamos de manera explícita. Si quieren ver un ejemplo numérico, lo podemos trabajar inmediatamente. Sin embargo, yo creería que no es necesario, pero
hay que hacerlo de manera intuitiva para ustedes. ¿Sale? A ver, observemos lo siguiente. Tengo 8 sobre 3. Esto yo lo puedo expresar como 8 elevado a la 1 sobre 3 elevado a la 1. De tal manera que si yo quiero apropiarme de esta notación, lo que hago es cubrir entre paréntesis mi fracción y en la parte exterior de los paréntesis, como superíndice, va a aparecer mi exponente. Dense cuenta, aquí yo no he modificado bajo ninguna circunstancia el valor de 8 tercios. Lo único que he hecho es simplemente manipular sus exponentes. ¿De acuerdo? De tal manera que me permitan llegar a la notación con la que estamos trabajando. Finalmente, como yo les reitero, nosotros nos estamos ahorrando la notación. ¿De acuerdo? Tenemos que abordar otra notación que causa amplia confusión entre todos los estudiantes de matemáticas. O por lo menos yo sí puedo confesarles a ustedes que a mí me causó mucha confusión. Tardé esencialmente 20 años para poder asimilar ese concepto. Ustedes comprenderán que si yo tomo un número racional cualquiera y lo elevo a la potencia 0, ese número va a representar el valor de 1. Y ustedes se preguntan inmediatamente, caray, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la intención es que ustedes trabajen con las propiedades de las que ya hablamos la sesión anterior. A ver, observemos. Yo tengo la siguiente fracción. X como numerador y X como denominador. ¿De acuerdo? Esto, si yo lo quiero expresar de manera explícita con sus exponentes, queda de la siguiente forma. X elevado a la 1 entre X elevado a la 1. Además, voy a tener una consideración utilizando la propiedad del inverso para la multiplicación. Ustedes recordarán que si nosotros nos encontramos una relación de este tipo, ustedes tienen todo el derecho, debido a la propiedad del inverso, de expresar esta relación como el número elevado a una potencia negativa. Ahora, si yo tomo esta referencia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, finalmente me doy cuenta de que el número que aparece como denominador, pasa a ser ahora parte de los numeradores, con la consecuencia de que su exponente se ha vuelto negativo. Y observo, ¿qué pasa cuando yo tengo la misma base pero distintos exponentes? Es un adelanto, desafortunadamente, así que lo tenemos que trabajar. Bueno, lo que ocurre es que tomo la base y sus exponentes se van a sumar. 1 más menos 1. 1 más menos 1 nos da 0. De tal manera que es así donde viene esta relación. Ahora observemos para poder concluir la igualdad. ¿Qué pasa cuando un mismo número aparece en el numerador y en el denominador?
Lo que ocurre es que nosotros procedemos a desarrollar lo que conocemos como eliminación. Y esto se convierte en un entero. ¿De acuerdo? Y es de esta forma que hemos llegado a la expresión de que cualquier número, y reitero, cualquier número racional, claro, con la excepción de 0, cualquier número racional con la excepción de 0, al ser elevado a la 0, me entrega el valor de 1. Es más, inclusive vamos a trabajarlo ya con la fracción explícita para dejar aún más claro qué es lo que está ocurriendo. Ya regresé con ustedes, ahora les mencionaba, vamos a trabajar esta propiedad dejando de manera explícita la notación de los números racionales. Recordamos que x es igual a sobre b y, nuevamente, como x aparece en el numerador, entendemos que también es a sobre b. Aquí podemos trabajar bajo dos mecanismos. Podemos aplicar directamente la ley del sándwich y obtener nuestro resultado, o podemos manipular esta expresión de tal manera que nosotros trabajemos con una división de fracciones común y corriente. Voy a trabajar con la segunda porque es con la que estoy más familiarizado. Por una cuestión, sí lo voy a decir de manera honesta con ustedes, de capricho. Francamente yo no soy amigo de la ley del sándwich. Me gusta más siempre trabajar con división de fracciones cuando sea posible. Entonces, entendemos que existe la fracción a de a sobre b entre a sobre b. Ahora, nosotros conocemos que la división de fracciones es una multiplicación cruzada. Numerador por denominador me da numerador. Denominador por numerador me da denominador. ¿Y qué observamos nuevamente? Nos damos cuenta que aparece el mismo número, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, decidimos cancelarlos. Y es así que nosotros conocemos que dicha expresión fraccionaria nos lleva a un entero. ¿Sale? Entonces, si yo recuerdo de la relación anterior que x entre x es igual a x entre 0, pues afortunadamente, utilizando la expresión desarrollada del número racional, llegamos precisamente a la misma conclusión. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes por favor percátense que a pesar de que estemos trabajando con variables que nos permiten manipular a racionales sin necesidad de dejarlos de manera explícita, las propiedades se van a seguir cumpliendo. Antes de brincar a la siguiente propiedad, me gustaría hacer un ejemplo numérico para poder ser más asertivo en la expresión de esta propiedad. A ver, por ejemplo, yo quiero representar que 2/5 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Esto cómo lo interpreto? Primero que todo, puedo recordar que si yo estoy relacionando a la base 2/5 con la potencia 0, esto lo puedo expresar de la siguiente forma. Tengo 2/5 partido de 2/5.
O también lo puedo leer de diferente forma. 2/5 que están divididos entre 2/5. Ustedes bien saben que no me gusta utilizar la ley del sándwich, por lo tanto, nos vamos a reescribir esta operación como una división de fracciones. De tal manera que recordamos que es una operación de multiplicación cruzada. 2 por 5, 10 en el numerador. 5 por 2, 10 en el denominador. De tal manera que observo que 10 en el numerador y 10 en el denominador, pues se cancela. De tal manera que su cancelación me da como resultado al entero. Y así observo que estoy satisfaciendo esta propiedad. Ahora sí les pido una disculpa por anteriormente haberles entregado básicamente una expresión donde utilizábamos esta propiedad sin haberla explicado. Es un error de mi parte y espero que no lo vuelva a cometer otra vez. Bueno, continuemos. Entonces, ¿qué es lo que observamos ahora? Dice, tienes tú dos números racionales idénticos. Sin embargo, difieren en la potencia que los está afectando. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas la base y sumas los exponentes. Bien, esto si lo dejamos de manera desarrollada, lo podemos observar de la siguiente forma. Tenemos que x a la n queda expresado como a sobre b elevado a la n. Y x a la m queda expresado como a sobre b elevado a la m. Si nosotros dejamos de manera desarrollada estas relaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, aplicamos el exponente al numerador y al denominador. Y me queda a elevado a la n entre b elevado a la n. Esto se va a multiplicar por a elevado a la m entre b elevado a la m. De tal manera que yo lo que voy a observar ahora es que tengo de por medio una multiplicación de fracciones. Entonces, yo lo que comprendo es que va a ocurrir de manera lineal. Numerador con numerador, ¿qué me queda? A elevado a la n por a elevado a la m. B. Trabajemos ahora con el numerador, disculpen. B elevado a la n por b elevado a la m. ¿De acuerdo? Ahora, ya para poder recuperar una notación compacta, yo lo que voy a hacer es aprovechar de la propiedad que también era aplicable para números enteros. Ustedes recordarán, y lo dejo aquí abajo, como un interludio breve. Ustedes, de los temas que observamos con números enteros, recordarán que con la misma base, pero diferente exponente, recuperamos la base y sumamos los exponentes. Dense cuenta, para el trabajo de potencias con racionales, siempre dependemos del trabajo de potencias con enteros. Observen que están ligados unos con otros, ¿sale? Es decir, como les reitero siempre, compañeras y compañeros, en matemáticas nada es fortuito. Si nosotros no conociéramos de las propiedades de los enteros, jamás nos podemos atrever a hablar de propiedades en números racionales. Bien, entonces, tengan esto por favor en consideración, pausen el video y anoten esta propiedad que es exclusiva de los enteros.
Sin embargo, en su extensión también es aplicable a los racionales. Sale. Dejamos eso de lado y regresamos a lo que estábamos haciendo. Retomo la notación principal, era la multiplicación de la fracción a sobre b elevado a n por a sobre b elevado a m. Me quedé en esta relación. Ahora sí, si yo hago caso a la propiedad que acabo de expresar hace un instante, me queda que tomo la base y sumo los exponentes. Eso ocurre para el numerador. Veamos qué pasa para el denominador. La base es la misma, entonces tomo la base, sumo los exponentes. ¿De acuerdo? Finalmente, para poder cerrar este conglomerado gigantesco de relaciones fraccionarias, lo que voy a hacer es simplificar esta expresión. ¿De qué me doy cuenta? Que el exponente en el numerador y el exponente en el denominador es exactamente el mismo. Por lo tanto, para simplificar la notación, yo llego a la siguiente expresión. Tomo la idea principal y digo entonces, encierro la fracción a sobre b entre paréntesis y como exponente que se aplica en el numerador y en el denominador, tenemos a n más m. ¿De acuerdo? Entonces, con todo ese trabajo engorroso que acabo de hacer, yo lo que quiero explicar es simplemente que observemos que para la expresión desarrollada de un racional es aplicable esta propiedad. ¿De acuerdo? Trabajemos ahora con un ejemplo numérico para observar qué es lo que está ocurriendo. Ok, bien. Tengo, a ver, 3 séptimos elevado a la potencia 2 por 3 séptimos elevado a la potencia 3. ¿De acuerdo? Trabajemos con la manipulación que acabo de desarrollar. Por ejemplo, esta recordamos que es la notación más simplificada de un racional elevado a un exponente. Vamos a expresar la notación más desarrollada. Esto quiere decir que el exponente se aplica sobre el numerador y el denominador. Tengo entonces 3 elevado al cuadrado y tengo 7 elevado al cuadrado. Este racional va a estar multiplicado por 3 elevado al cubo. Ups, ya le falta más punta a mis pobres pinceles. Disculpen, a mis plumones. Y tengo 7 elevado al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, si trabajamos a la multiplicación entre fracciones, recordamos que es un proceso lineal. 3 al cuadrado por 3 al cubo. Vamos a trabajar con el denominador ahora. 7 al cuadrado por 7 al cubo. Bien. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Nosotros reconocemos que tanto en el numerador como en el denominador estamos observando el mismo fenómeno. Reitero lo que estoy expresando. Observamos el mismo fenómeno. En el numerador tenemos al 3 como base idéntica y en el denominador tenemos a 7 como base idéntica. Sin embargo, en ambos casos difieren los exponentes que acompañan a las susodichas bases. ¿Sale? Entonces, si continuamos con esta manipulación, ¿qué es lo que me queda?
Retomo la propiedad que expresé hace rato con un plumón en color rojo o naranja, no me acuerdo muy bien, y desarrollamos esa propiedad. Retengo la base y sumo los exponentes. Esto va a pasar tanto para el numerador como para el denominador. Retengo la base y sumo los exponentes. ¿Sale? ¿De qué me doy cuenta ahora? Que antes de poder proceder a una expresión más simplificada, tengo que desarrollar la suma que aparece en ambos exponentes. ¿Y esto cómo nos queda? 2 más 3 en el exponente es igual a 5. Para el caso de la base que aparece en el denominador, tengo exactamente lo mismo. 2 más 3 en el exponente y por lo tanto tengo 5. Para cerrar, lo que hago es encerrar al racional 3/7 entre paréntesis y finalmente expreso el exponente como superíndice. ¿Sale? Nuevamente, les reitero a todos ustedes, compañeras y compañeros, todo el trabajo que desarrollamos para expresar cómo funcionan las propiedades numéricas no son demostraciones. Reitero, no son demostraciones matemáticas. Estamos elaborando simples y sencillas comprobaciones numéricas. Sí podrán parecer simplonas, sí podrán carecer a veces de contexto, sin embargo, me permiten que ustedes observen que la manipulación no únicamente se aterriza en las variables. ¿Sale? Ahora sí, podemos trasladarnos a la siguiente propiedad. Bien, entonces, ¿nosotros qué observamos en esta propiedad? Leemos. Dice, tengo dos números racionales idénticos, x, ¿sale?, que están siendo alterados por diferentes exponentes. Para este caso, n y m. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la relación que sostiene x elevado a la n y x elevado a la m? Como pueden observar, están formando parte de una división. X a la n es el dividendo, x a la m es el divisor. Esto lo puedo yo expresar a través de la notación que depende de la raya fraccionaria. Nuevamente, aparece x elevado a la n como dividendo y x elevado a la m como divisor. ¿Sale? Nada más una nota cultural rápida. Fíjense que es bien curioso que a medida que vamos profundizando más y más y más en el uso de los diferentes conjuntos numéricos, nos vamos dando cuenta de que hay una línea muy delgada, ¿sale?, entre las fracciones y las divisiones. ¿Son complementarias? Sí, pero no siempre se puede expresar una a través de la otra. Nada más quería hacer esa nota cultural. Ok, ahora, de aquí para acá, yo puedo ahorita imaginar cuál es su cara al observar esta relación, porque este es el paso de la muerte. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta expresión? Bueno, recordaremos brevemente una de las propiedades iniciales en la que nosotros observábamos que si tenemos a un número racional de esta forma, es decir, en el numerador aparece 1 y en el denominador tenemos a nuestro racional elevado a una potencia. Si lo queremos expresar como numerador, simplemente lo que hacemos es decir que este racional tiene potencia negativa. ¿De acuerdo?
Entonces, de ahí viene esta relación. Ustedes pueden observar que está un homólogo en la parte de aquí arriba. Ahora sí, con la anterior consideración, yo puedo reescribir esta propiedad. De tal manera que si observo bases idénticas, exponentes diferentes y además se están multiplicando, lo que va a ocurrir es que yo observo la base, la retengo y los exponentes los sumo. De tal manera que la división de bases idénticas con exponentes diferentes la puedo expresar como la base con los exponentes relacionados en una resta. Otra vez, vamos a abordar un ejemplo numérico. Este no creo que sea tan necesario expresarlo de manera desarrollada a través de la relación A sobre B. ¿Sale? Mejor voy a trabajar de manera inmediata con un ejemplo numérico para que así se pueda esclarecer, este tipo de propiedad. Tengo entonces 11 sobre 9, que está elevado a la 2, entre 11 sobre 9, que está elevado a la 4. ¿De acuerdo? Entonces, esto si yo lo puedo reescribir a manera de una división con raya fraccionaria, ¿qué es lo que voy a observar? Tengo entonces como dividendo a 11 sobre 9 elevado a la 2. Y tengo en el divisor a 11 sobre 9 elevado a la 4. ¿De acuerdo? Ahora sí, aplico esta propiedad y me doy cuenta que puedo reescribir esta división como la multiplicación de 11 sobre 9 elevado a la 2 por 11 sobre 9 elevado a la menos 4. ¿De acuerdo? Ahora, ya para poder cerrar esta operación, lo que nosotros debemos comprender es que debemos continuar con el proceso de la propiedad. Ahora que ya nos encontramos con una multiplicación de racionales idénticos, lo único que tenemos que hacer es sumar sus exponentes. Entonces tomo la relación inicial, 11 novenos elevado a la 2 entre 11 novenos elevado a la 4. Esto me quedaría que tengo 11 novenos elevados a la 2 menos 4. ¿De acuerdo? Desarrollamos la operación que está en el exponente y nos queda que de esta división yo obtengo al racional 11 novenos elevado a la menos 2. ¿De acuerdo? Nuevamente, lo único que hice para poder desarrollar esta propiedad con un ejemplo numérico es observar el comportamiento de mis exponentes. Bien, trabajemos ahora con esta propiedad. ¿Qué nos refiere? Dice lo siguiente. Tienes un número racional, de tal manera que dicho número racional está elevado a la potencia n. Sin embargo, este número racional que ya tiene potencia, lo elevamos a una nueva potencia, a la que llamamos m. Sin embargo, la interacción entre ambas potencias es a través de una
multiplicación. ¿Sale? Esta sí requiere de una descripción utilizando la manera desarrollada del racional. Digo, la forma desarrollada del racional. Entonces, observemos. Tengo A sobre B. Este número está elevado a la n. Pero, además, dicho número racional también está elevado a la m. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nosotros tengamos la capacidad de llegar a un resultado reproducible? Recuerden, tenemos que aplicar jerarquía de operaciones. Y ahora, atendiendo a la jerarquía de operaciones, recordamos que el paréntesis más anidado es el primero al que se le va a dar solución. Entonces, este de aquí, este elemento, es el que se encuentra más anidado y es con el que vamos a trabajar. Si yo desarrollo cómo afecta el exponente al racional, recuerdo que se aplica en el numerador y el denominador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tengo todavía esta operación con exponente. Recuerdo rápidamente que este exponente nuevamente va a afectar tanto al numerador como al denominador. Entonces, tengo a elevado a la n que va a estar elevado a la m. Ya lo aplicamos en el numerador, apliquémoslo ahora en el denominador. Tengo b elevado a la n, que esto va a estar elevado a la m. ¿Sale? Ahora, retomo rápidamente, solamente de manera instantánea, una propiedad que se aplica a los enteros. Recordando que a pertenece a los enteros, cuando yo observo este comportamiento, ocurre esta relación. Es decir, un número elevado a un exponente y dicho número va a estar elevado a otro exponente. Por lo tanto, cuando a es entero, tiene este comportamiento. Se multiplican los exponentes. ¿Sale? Nuevamente, ténganlo por favor a la mano para comprender qué es lo que está ocurriendo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Cómo andamos en tiempo? Válgame, ya estamos llegando a la hora y yo que pensaba que este iba a ser un episodio corto. Bueno, no importa. Lo importante es que dejemos claro cuál es el proceso de abstracción que nos lleva a todos los resultados con los que estamos trabajando. Sale, entonces, aplicamos en el numerador la propiedad que acabo de referir y me queda a elevado a la n por m y b elevado a la n por m. ¿De acuerdo? Observo entonces que tengo tanto en el numerador como en el denominador la misma potencia. Y simplifico mi notación. Por lo tanto, el racional a sobre b va a estar sometido a la potencia de n por m. ¿De acuerdo? Como siempre, todo este tipo de relaciones o de ecuaciones quedan como lenguaje marciano. Aterricémoslo con un ejemplo numérico. Regálame por favor un instante. Ok.
Disculpen ahora que se esté moviendo tanto la pizarra, pero no tengo un lugar de sujeción para poder mantenerla quieta. Ok. Tengo, color equivocado. 6/5 elevados a la potencia 2 elevados a la potencia 5. Bien, recordamos, jerarquía de operaciones, desarrollamos primero la operación más anidada. De tal manera que aplicamos en numerador y en denominador la potencia 2. 6 elevado al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado. Nos sigue quedando el exponente que está en la región más exterior. Pero recordamos inmediatamente que como se trata de un racional, este exponente va a seguir aplicándose sobre el numerador y sobre el denominador. ¿Qué tengo entonces? Tengo 6 elevado al cuadrado elevado a la potencia 5. Y tengo 5 elevado al cuadrado elevado a la potencia 5. Bien. Retomo la propiedad que anteriormente expresé aquí abajo con el asterisco para aplicarla a nuestros numeradores y denominadores que pertenecen a los enteros. ¿Sale? De tal manera que tengo 6 elevado a la 2 por 5 y tengo 5 elevado a la 2 por 5. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues tengo que desarrollar la operación que aparece en los exponentes. Retomo el último paso donde me había quedado y a dónde llego. 6 elevado a la 2/5, perdón, ay, qué barbaridad acabo de decir, discúlpenme compañeros. 6 elevado a la 2 por 5 se vuelve 6 elevado a la 10. 2 por 5 es 10, por cuestiones obvias. Y ahora ataquemos al denominador. Tengo 5 que está elevado a la 2 por 5, por lo tanto, obtengo 5 elevado a la 10. Ahora, para simplificar esta notación, observo que existe el mismo exponente en numerador y denominador, de tal manera que encierro entre paréntesis el racional y como superíndice le va a estar acompañando el exponente. Un respiro y procedemos a la última propiedad de los racionales con potencias. Bueno, afortunadamente, tanto para ustedes como para mí, esta última propiedad es bastante intuitiva. Vamos a leerla. ¿Qué observamos? Dice, tienes ahora dos números racionales distintos. El número racional x y el número racional y. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay algo peculiar entre ellos. Comparten el mismo exponente. ¿De acuerdo? Es decir, tú lo que puedes hacer es agrupar la multiplicación de las bases, que es lo que ocurre del lado derecho de la igualdad. Estoy agrupando la multiplicación de las bases y dicha multiplicación de bases la vas a modificar a través del exponente que están compartiendo. ¿De acuerdo? Reitero, debido a que, bueno, yo considero que esta última propiedad es altamente intuitiva, únicamente voy a referir a un ejemplo numérico y con eso estaríamos cerrando esta sesión de matemáticas desde cero. Bien, entonces trabajemos con esta expresión. Tengo 1/8 elevado
a la potencia 3 por 1/2 elevado a la potencia 3. ¿Sale? Respeto ante todo mi jerarquía de operaciones. Es decir, primero tengo que desaparecer los paréntesis correspondientes. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues distribuimos el exponente tanto en numerador como en denominador. Tengo entonces 1 elevado a la potencia 3 y 8 elevado a la potencia 3. ¿De acuerdo? Para el segundo factor tengo 1 elevado a la potencia 3 y 2 elevado a la potencia 3. Bien, como observamos de por medio una multiplicación de racionales, pues ya conocemos que esa es una operación directa. Entonces, 1 al cubo por 1 al cubo va a constituir a mi numerador. 8 al cubo por 2 al cubo va a constituir mi denominador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo me doy cuenta en este momento, lo que yo puedo hacer es simplemente retener el exponente, porque aparece el mismo exponente en ambas bases, tanto para el denominador como para el denominador. Entonces, reescribimos este último proceso y ¿qué nos queda? Tengo la multiplicación de 1 por 1 elevado al cubo. Tengo la multiplicación de 8 por 2 elevado al cubo. De tal manera que, para simplificar esta notación, recurro a mi viejo amigo. Es decir, tomo 1 por 1 y tomo en el denominador 8 por 2 y este racional lo encierro entre paréntesis. Como el numerador y el denominador comparten el mismo exponente, lo que hago es colocarlo como superíndice fuera del paréntesis. ¿De acuerdo? Ahora, para llegar a esta notación, lo único que tengo que hacer es retroceder un paso antes de esta expresión. Es decir, disculpen, nada más quiero retomar el paso anterior. Ahora sí, es decir, pasamos de la multiplicación desarrollada en el numerador y el denominador a la multiplicación inicial que nos llevó a este punto. Es decir, 1/8 por 1/2. Y como podemos observar, hemos llegado a este tipo de notación. Es decir, encontramos la multiplicación de las bases y dicha multiplicación de bases está elevado al exponente que comparten. Bueno, hasta aquí lo dejamos por esta sesión. Ya saben, como siempre, compañeras y compañeros, yo estoy a sus órdenes a través del correo electrónico que aparece en la descripción de este video, pues siempre quiero escuchar su retroalimentación. Si ustedes consideran que algo no queda completamente claro o simplemente parece que estoy escupiendo una cantidad inmensa de locuras, ustedes con toda confianza me lo pueden referir a través del correo electrónico
O si no, de lo contrario, nos podemos ver como cada sábado de 11:30 a 1 de la tarde a través de Google Meet. Bueno, ya saben que como siempre, por favor, les pido que se cuiden y recuerden, compañeros, ahora más que nunca que nos estamos acercando nuevamente a una segunda ola de contagios, esta pandemia no concluye simplemente porque ustedes no se hayan contagiado. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima.